3:41. Ese es bueno. Cristóbal Rodríguez, abogado de los tribunales de la República, abogado constitucionalista, y un hombre que sabe comunicar sus ideas. Y un jurista, que siempre me quejo que en los medios le dicen jurista a cualquier picante. Sí. Buenas tardes, Cristóbal Rodríguez. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Dicen que jurista no es sinónimo de abogado. La verdad es que... Buenas tardes a mi querido profesor. Ahí, Mateo. Con mucho cariño. Hay que decir, Cristóbal, caramba, y la justicia también. A mí me gustaría que habláramos de esta crisis judicial ya con supuestas pruebas, con este enfrentamiento procurador general, el presidente de la Suprema, la acusación a un ex presidente a un ex procurador, todo este escenario, ¿por dónde tú crees que va? 103 fiscales. Más 103 fiscales. Dijo un diputado. Yo quiero agradecerles la invitación para conversar sobre este tema, que es un tema, yo pienso, de mucha más trascendencia de lo que pudiera ser 1, 2, 3 jueces involucrados en un caso de corrupción. Y quiero empezar por ahí. La situación de crisis y de descrédito en el Poder Judicial no es algo que empezó con el escándalo sobre estos jueces. Es algo que viene de lejos. En el año 2004, aquí se hicieron quizás los primeros estudios de investigación post-inicio de la reforma del Poder Judicial, y el hallazgo más contundente y preocupante de esos diagnósticos fue que el sistema judicial había entrado la reforma judicial había entrado en un proceso de estancamiento. 2004. Eso es lo que lleva al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Subero Isa, a empezar a hablar de la necesidad de un relanzamiento, de la necesidad de una segunda ola de reforma en el aparato de administración de justicia. Vinieron problemas importantes con recortes presupuestarios, vinieron problemas importantes con la gestión de la carrera y del escalafón, que fue generando un proceso de desafección paulatina, pero creciente en sectores importantes del Poder Judicial, en jueces, en una cantidad apreciable de jueces. Recuérdense que hace 2 o 3 años aquí se presentó una situación insólita de 42 jueces fotografiados en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia, saliendo de la interposición de una acción de amparo reclamando incremento del presupuesto. Es decir, y hemos sido testigos de una cantidad considerable de algunos de los mejores jueces del país que se han ido simplemente. Que han renunciado. Que se han ido del Poder Judicial. Entonces, la situación no empezó. Entonces, yo quiero llamar la atención porque eso es un síntoma. Lo que estamos discutiendo hoy en los medios de comunicación es un síntoma de un problema mayor a lo interno del Poder Judicial, que tiene que ver en parte con, ya lo dije, con cuestiones que van desde el tema de la asignación del presupuesto y un sesgo en la gestión y la administración del proceso en la carrera judicial en los últimos años, hasta el reforzamiento del control político por las altas instancias del sistema de administración de justicia, y que llega a la penetración del crimen organizado a el sistema de administración de justicia. Entonces, no es un problema de jueces corruptos solamente, que lo es un problema sistémico. También el asunto de la democratización, para decirlo de alguna manera, de este tipo de hechos. O sea, siempre se ha sabido que la justicia ha sido débil con las élites en sentido general,
y especialmente con las élites políticas. Esto también puede verse como la expresión de que esa democratización, esa forma de conducirse se ha democratizado, igual que la corrupción, que eran élites, ¿no? Ante eso, ¿cuáles serían tus propuestas? O sea, ¿por dónde comenzar? ¿Qué se puede comenzar a hacer para enfrentar esto? Mira, yo pienso, vamos a que poner dos escenarios. Yo pienso que hay que llegar al fondo. Hay que llegar al fondo en el entramado de corrupción que ha denunciado el Procurador General de la República. Y eso significa que hay que profundizar las investigaciones por los mecanismos institucionales previstos en la ley. Quiero subrayarlo, por los mecanismos institucionales previstos en la ley. Importantes. Y deben ser traducidos a la justicia todos aquellos que tengan una cuota, por mínima que sea, de responsabilidad en esta situación. Porque esta es una situación que le pone la tapa al pomo de descrédito en que ha venido cayendo el sistema de administración de justicia. Es decir, no se vale que unos estudien sus casos, que unos preparen sus casos y otros vayan con una faltriquera Con chivo a resolver el caso. Eso no se vale. Cristóbal, cuando tú hablas de la carrera judicial, un poco para que los oyentes que no son abogados entiendan de lo que ha pasado con la carrera judicial y por qué es tan importante entender ese tranque en la carrera judicial y tal vez el favorecer unos jueces que no lo merecían por encima de otros y la renuncia de jueces muy buenos. ¿Cómo se traduce eso? ¿Qué fue lo que pasó con ese tranque ahí en la carrera judicial? No solo es el tema del favoritismo con algunos jueces, es el relajamiento, por ejemplo, de los mecanismos de traslado. La utilización del traslado de jueces como un mecanismo de retaliación contrariando las disposiciones de la ley de carrera judicial. Es el uso del traslado como un mecanismo de castigo. ¿En qué fechas recuerdas empieza a ser así? ¿O vuelve a ser así después de la reforma? Fechas no tengo, lo que sí se han denunciado muchos eventos de jueces que sin su consentimiento, sin haber sido consultados y por tanto contrariando la ley, sin tomar en consideración sus ámbitos de especialización, han sido simplemente trasladados. Creo que eres de los que entiende que cuando la reforma hubo avances notables en el sistema judicial dominicano. Ahora, ¿cuándo entiendes tú esos avances empezaron a desteñirse, esos progresos empezaron a ser invisibles y ocurren todas estas situaciones a lo interno? Y aprovecho y te pregunto por los gremios que asocian a los jueces en la República Dominicana, porque recuerdo que hubo todo un proceso que si se le iba a permitir, que si no se le iba a permitir. Realmente existen dos gremios de jueces en República Dominicana y ante esta situación que involucra, que es un señalamiento directo, como parecería que no existiera. Yo pienso que el problema con la reforma empezó cuando nos creímos que la reforma había concluido. ¿Perdón, cómo es? Cuando nos creímos, cuando llegamos a creernos, ciudadanos y sobre todo los actores, que la reforma había concluido, que alguna vez la reforma puede concluir. Que cuando alcanzamos la independencia judicial, entonces creímos, cuando se creyó, nos creímos que con las cláusulas constitucionales sobre carrera, autonomía, estabilidad, era suficiente. No es suficiente. Esta es una cuestión que nunca se termina. Y quiero retornar a la pregunta de Pablo. Yo pienso que hay que tocar fondo en la investigación. ¿Y no estamos tocando fondo ya? Yo pienso que hay que tocar fondo en la investigación. Número uno. Y número dos, yo pienso que tiene que haber conciencia en el liderazgo, y esto trasciende en mucho al Poder Judicial y a la Judicatura y al Ministerio Público,
tiene que haber conciencia en el liderazgo nacional. En el liderazgo nacional, que incluye la dirigencia política, que incluye los altos funcionarios del área. ¿Y cómo provocar eso? En el sentido de que lo que estamos viendo es un síntoma. Claro. De que lo que estamos viendo es un síntoma. Tiene que haber conciencia de que hay que retomar el proceso de transformación de la justicia. Sí, pero te retomo la pregunta que te hice. Y coincido contigo, es verdad que debe haber conciencia, pero tenemos una clase política que no solo la justicia, que nada le importa. Es más, tenemos los que están sometidos a la justicia más recientemente, por ejemplo, Arsenio Quevedo y demás, son dirigentes del partido de gobierno. El caso ISOE involucra gobierno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo aspirar a tener una justicia mejor cuando los que determinan eso... Mira, yo no sé cómo, yo no tengo una respuesta a tu inquietud, Anibelka. Lo único que tengo claro en mi vida profesional y en mi ejercicio profesional y ciudadano es que cada quien debe jugar su rol. Cada quien. En este contexto, todo el mundo tiene un rol. El de la gente como ustedes, el de la gente como uno es decir lo que entiende que debe hacerse. Y yo quiero insistir. Y que el exilio, aunque sea dorado, duele, compañero, duele. Es aquí que está la felicidad. Entonces, yo creo que, yo no sé lo que van a hacer los políticos. Ahora, yo creo que a este tema hay que hincarle el diente. Cristóbal, el presidente de la Suprema Corte hizo unas declaraciones previas al juicio disciplinario. Los que conocemos el proceso de juicio disciplinario sabemos que y procesos judiciales se convierten en una suerte de condena anticipada. La misma imputada Wilda Reyes así lo expresó. Participación Ciudadana realizó también una rueda de prensa expresando unos contenidos, no en la nota de prensa, pero sí cuando le hicieron preguntas, Francisco Álvarez dio algunos detalles que la jueza habría dado en una reunión a puerta cerrada con Participación Ciudadana. Como jurista, ¿cuál es tu opinión con respecto a estas declaraciones tanto del presidente de la Suprema como de Participación Ciudadana? ¿Cómo puede interpretarse eso? Si está correcto, si no está correcto, y si no, ¿podría eso viciar el proceso en alguna medida? Bueno, las declaraciones que dio a la prensa el doctor Mariano Germán, que es a la vez presidente de la Corte Suprema y presidente del Consejo del Poder Judicial, y son unas declaraciones difíciles de entender proviniendo de un abogado, de su trayectoria y de una persona que tiene las funciones que él tiene. Porque el presidente de la Corte Suprema sabe que él estaba apoderado formalmente de requerimientos de investigación, él como presidente del Consejo del Poder Judicial, de requerimientos formales de investigación sobre esos jueces. Y que en su condición de presidente del Consejo, que es el órgano que administra los procesos disciplinarios, o sea, es el tribunal, el Consejo es el tribunal de los jueces, él se descalifica con esas declaraciones automáticamente, porque él fijó criterio, fijó su posición sobre esa situación y por tanto él no tiene calidad para luego ser parte del tribunal disciplinario que debe... Claro, eso no salva a la jueza. Dejó su condición de juez. ¿Eso qué manda, el procedimiento que manda cuando el presidente tiene que inhibirse? Porque ya ¿eso se recompone? Sí, hay 3 minutos. Eso no, el Consejo puede sesionar con una mayoría que no recuerdo ahora cuál es. Con 3. ¿Tú no crees que fue a pota, como dicen, que el magistrado Mariano salió Macorís ahí, emite ese parecer sobre el caso? Hablo de esto porque evidentemente él salió a defender su honor por las acusaciones de que él sería la persona superior que estaría detrás, pero haciendo eso él sabía que se estaba inhibiendo del proceso. Él sabía que su rol de juez quedaba a un lado. Agregamos ahí que habían entrado ya en juego 2 abogados muy mediáticos que estaban
diciendo muchas cosas. Yo no sé si lo hizo a propósito o si no lo hizo a propósito. Es difícil de determinar si lo hizo a propósito. No, yo digo con conciencia de que eso implicaba inhibirse en procesos futuros. Lo que sí yo puedo decir con certeza es que eso lo inhabilita. Eso sí yo puedo decir con certeza. Y en el caso de participación ciudadana, que también hubo abogados en esa rueda de prensa que externaron, vamos a decir, situaciones sobre el caso. Sí, la participación de participación. Y que además fueron llamados como testigos por el procurador. Mira, yo he visto, leí el documento que emitió Participación Ciudadana, vi la grabación de la rueda de prensa que dieron en su local y luego he visto comparecencias y encuentros fortuitos con la prensa de algunos de los directivos de Participación Ciudadana. En términos estrictamente jurídicos no hay ningún problema porque Participación Ciudadana ni sus miembros son parte de ninguna instancia de decisión respecto de ni respecto de la investigación ni respecto de el eventual procesamiento disciplinario y o judicial de los magistrados que han estado siendo señalados como parte de un entramado de tráfico, de influencia, de compra y venta de decisiones judiciales. Y en ese sentido se puede criticar tal vez cierto grado de, yo quiero decir una palabra que no me sale, pero tal vez de imprudencia en el manejo de información que no deja de ser información muy sensible. Porque ella la busca y dice que su vida corre riesgo, va a una institución de, participación está en derechos humanos, en muchas cosas, y ellos aceptan una mediación. Y la Procuraduría acepta que un dirigente de participación esté presente en esa negociación. Y comienzan a negociar el procurador y ella. Y digo que comienzan porque el procurador logró hacer el planteamiento. Declárese culpable, dígame las informaciones que tiene de otros que pudieran estar involucrados en esto y vamos a partir de ahí del valor de lo que usted aporte, como hacen fiscales en todo el mundo, entonces podríamos trabajar una disminución de su pena, etcétera. En ese momento el abogado dijo que era un suicidio lo que le planteaba el procurador. O sea, ellos comienzan a negociar en presencia de Participación Ciudadana. De consiguiente, Javier Cabreja fue el delegado para eso. Lo de participación quizá va más allá de la imprudencia. Que es economista, Javier, también un dato importante es que si algo trabaja en un medio de comunicación. Si algo que nos falta en participación son abogados. Quiero decir, la investigación judicial es una cuestión sumamente sensible, sumamente delicada, que es contaminable por cualquier cosa, para decirlo en términos llanos. A eso me refiero cuando digo imprudencia. Y ha habido imprudencia de todos lados en este proceso, de todos lados, y en todos los sentidos y direcciones. Es decir, hay información que simplemente no debió haber salido a la prensa, simplemente. Sino que debió presentarse en un tribunal. Porque esto es parte de un proceso que puede sencillamente convertirse en inconducente por un mal manejo con el tráfico de información respecto del proceso. Es simple. Es decir, no es casual que la ley penal prevé una fase secreta en el proceso de la instrucción de los procesos penales por la alta sensibilidad y por lo delicado que en términos de protección y garantías de los derechos de los procesados es el proceso penal. Entonces, a eso me refiero con cierta imprudencia en el procesalmente lo relativo a dos personas, en este caso dos jueces, que firman un recibo delante de un testigo, que alegadamente presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo lo afirmo. Lo que pasa es que en un tribunal, entiendo lo que dice desde un primer momento yo digo, lo firmó. Y hay otro documento que ella firmó. Y ella le dijo a Participación, le puse mi nombre, como que no era, como diciendo como que no lo firmó.
Bueno. Pero antes de tu pregunta, Cristian, recalcar que ya hoy, producto de eso que dice Cristóbal, de que el proceso debió ser secreto porque si no podría ser incidentado, ya hoy Aguilar Reyes lo incidentó, pidiendo que le dieran un experticio caligráfico de una prueba que fue vociferada en la prensa. Es una habilidad mediática. Que ya inclusive incidentó producto de esa. Ella admitió que tiene el dinero. De ese asunto mediático. No lo tiene los cuartos. Pero que lo tiene. Si hubiese sido secreto, tal vez no lo incidenta a priori. Procesalmente, dos personas que firman un documento que dice que yo devuelvo un dinero a fulano que me lo entregó. Para hacer X cosas, que es lo terrible. Para liberar a un acusado de sicariato. Entonces, ellos firman, el testigo es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tenga su dinero, dice el recibo. Pero ahora nos enteramos posteriormente que Francisco Arias, a partir de lo que dice el recibo, no quiso el dinero. Entonces nos enteramos por la jueza Huila que ella, como él no lo quería, ya se lo llevó, pero que no lo dejó en su casa. Pero que no firmó. No vayan a hacer un allanamiento. En todo eso ella ha dicho que sí, que no firmó, que sí, pero ella hace el relato del dinero. Entonces, procesalmente, ¿dónde nos podríamos encontrar en esa situación de la firma, el dinero, la que firma devolviendo es la que se queda, al que le devuelven ya no lo quiere, y el presidente de la Suprema como testigo, que creo que le podrían llamar en un juicio y asistiríamos la primera vez que un presidente Suprema testigo a cargo en un proceso? Mira, hay dos instancias que tienen una responsabilidad importante en esta situación, y es, en primer lugar, y lo digo en el orden en que eventualmente sucederán las cosas, la Inspectoría del Poder Judicial, que es el órgano que debe instruir en sus detalles el proceso para el juicio disciplinario. Entonces la Inspectoría tiene que llegar al fondo en ese proceso de investigación y determinar, hacer los experticios que haya que hacer a fin de solventar el proceso ante el tribunal disciplinario. Y luego está el Ministerio Público, que ya ha dicho que va a presentar cargos en contra de los jueces. Que presentaría. Ya cambió el verbo, porque se habló de presentaría, es decir, tengo la posibilidad, podría hacerlo. No se dijo inmediatamente. Hubo un condicional sabroso. Sea que lo presente o que se reserve la posibilidad de hacerlo, la investigación de un eventual proceso penal es la responsabilidad del Ministerio Público. Por lo que he visto en la prensa, sí, en eso se está avanzando. Pero a partir de lo que dices, esta es la punta del iceberg. Estos juececitos, imagínate, 350,000 pesitos. ¿no? O sea, esto puede ser el inicio de una purga en términos positivos dentro del Poder Judicial, porque a partir de por ejemplo, la jueza Reyes, ella maneja mucha información. El otro que ya había renunciado, Frías, maneja mucha información. Arias Valera. Se podría pensar en ir más allá. Porque tú agarrar estos tres, ya. No. El asunto sabemos, y por ahí te fuiste tú, y qué bueno, de que esto es un asunto sistémico muy grave que viene de lejos. Pero explotó ahora. Aquí sabemos hace mucho tiempo. Aquí se hizo público hace poco, un par de años, una lista con sumas considerables en dólares, con nombres como destinatarios, con nombres como intermediarios. O es que no tenemos memoria. En ocasión del caso Figueroa Agosto, o es que no tenemos memoria. Claro. No tenemos. Y un juez que le dijo, no diga más, está bien, hasta ahí está bien. Entonces, por eso estoy diciendo, este es un síntoma. Este es un síntoma. Entonces, es compromiso, es un deber de toda la sociedad, porque es la sociedad la que pierde. Cuando la justicia llega a esos niveles de descrédito y de cohabitación con el crimen que debe contribuir a combatir,
entonces todos estamos en peligro. Es decir, es como decía don Francisco de Quevedo y Villegas, donde no hay justicia es peligroso tener la razón. Un paréntesis. Al menos 20 víctimas se han registrado en un tiroteo ocurrido hoy en un barrio de San Bernardino, California, Estados Unidos, informó el Departamento de Bomberos de esa ciudad en la red social Twitter. Los bomberos no precisaron si las víctimas son heridos o muertos, mientras la cadena CBS en Los Ángeles, citando fuentes del sheriff de San Bernardino, confirmó la presencia de un hombre armado en la zona. Esa nota tiene solo 2 párrafos. Hay una persecución en este momento por las calles de ese pueblo detrás de los autores o presuntos sospechosos. Cristóbal. Vamos a redondear. Cristóbal, con Cristóbal Rodríguez, una pregunta y con esa Cristóbal que comunica muy bien, redondea y concluimos. Tengo una pregunta fuera ya del tema de la justicia, de la crisis judicial, sino el tema como abogado constitucionalista. Perdón, entonces vamos a redondear esto brevemente. Has dicho que es un síntoma que quiere a profundidad. ¿Cuáles serían rápidamente esos caminos institucionales? Que me gustó la acentuación. ¿Cuáles serían esos caminos institucionales para resolver, quitar lo dañado legalmente y hacer esas reformas necesarias para preservar el sistema de justicia? Mira, que no solo es con jueces, sino fiscales que han involucrado en yo eso. te voy a decir, va a parecer políticamente incorrecto, sobre todo porque estamos en un contexto casi electoral. ¿Qué tal casi? Casi electoral. Yo me atengo a lo que dice la ley, casi electoral. Bueno. Yo creo que los líderes políticos, y yo quiero decirlo con todas las palabras, los líderes políticos tienen la responsabilidad, el liderazgo político tiene la responsabilidad de ponerse de frente al problema del Poder Judicial. Todos, desde la oposición hasta el gobierno central. Porque esta es una situación que interpela el eslabón institucional más sensible de cualquier sociedad mínimamente civilizada. El eslabón es el eslabón que nos separa de la barbarie, es el que dice que no nos matemos entre todos por un quítame esta paja, que hay un árbitro que debe resolver. Es ese, no es otro eslabón de la sociedad el que está siendo estremecido por esta situación. Es decir, lo que ha dicho, señores, lo que ha dicho el Procurador General de la República es una cosa mayúscula en mayúsculas. Lo que ha dicho el Procurador es que hay una red, oiga bien, lo que ha dicho el Procurador es que hay una red al interior del Poder Judicial que involucra abogados de fuera del Poder Judicial que se ha dedicado a facilitar sentencias al crimen organizado. ¿Dónde vamos? Es decir, nuestras preocupaciones cuando inició el proceso de transformación de la justicia a finales de los años 90 era salvaguardar la justicia de la independencia de la política. Ahora el problema es rescatarla de las garras del crimen organizado. No es una cuestión banal. Tenemos que concluir porque tenemos otros compromisos, pero yo no sé si es peor el remedio, porque en todo esto también se ha dicho que hay políticos, que fue fruto de un acuerdo político, los políticos nombraron los jueces, se han mencionado nombres en todo esto. El Consejo de la Magistratura, para ir a lo que planteó el Procurador, que es inconstitucional o no figura en la Constitución como uno de sus elementos fundamentales, principales, está constituido por un político, el presidente, que le están acusando de muchísimas cosas. 4 legisladores, que a los legisladores lo acusan de toda suerte de situaciones. 2 miembros de la Suprema, incluido el presidente, que lo han batido en esto. Y el Procurador. Y el Procurador, que tiene 102 fiscales según un diputado. Entonces, en medio de un proceso electoral, ¿no sería peor? Porque ya hay gente
incluso diciendo, que Mariano es Leonel y ahora Danilo querría uno que fuera de él, van a profundizar la crisis para tratar de llevar... O sea, yo no sé realmente. Yo no estoy hablando de convocar al Consejo. Porque, no, yo quiero hacer la aclaración. Yo no estoy hablando de convocar al Consejo del Poder, al Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí mismo, Cristóbal, para que si realmente resultara implicado 18. Mariano Germán, porque eso es lo que dice la jueza, si realmente resultara implicado Mariano Germán, ¿quién lo juzga? Y a partir de ahí, ¿qué pasaría con la justicia? Primero, esta es una cuestión que trasciende el Consejo del Poder del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto es una cuestión del país. Yo quiero reiterarlo. Esta es la situación más grave que se ha hecho pública en el sistema de administración de justicia en nuestro país en las últimas muchas décadas. Quiero reiterarlo, es una denuncia de una instancia como la Procuraduría General de la República diciendo el crimen organizado ha penetrado instancias de dirección del Poder Judicial. Y tengo pruebas. Lo dirige un miembro de pruebas. Aquí están. ¿Entiendes? Entonces, Cristóbal, eso trasciende el Consejo. Mira, vamos a seguir esta conversación en otro momento. Muchísimas gracias, Cristóbal Rodríguez, abogado de los tribunales de la República, jurista de verdad, abogado constitucionalista. Encantadísimo, Cristóbal, de que haya estado por acá y ya nos reencontraremos. Así será. Cambio fuera, Mauricio.